La bienvenida a quienes nos sintonizan. Un gusto inmenso compartir cada domingo 27 minutos desde el canal educativo para conversar sobre el múltiple universo de la cultura cubana, desde y con sus protagonistas como invitados especiales. Así que si me acompaña, seremos juntos más que dos. Iniciamos con nuestra portada. Elena es de esas talentosas mujeres que siempre repara en el accionar de los pequeños detalles. Con una pluma fina, esboza en cada personaje la esencia, logrando llevar hasta el televidente el mensaje que desde la primigenia concepción se propuso. Con una profesionalidad de elogios, transita por guiones, dirección y edición con la misma calidad, siempre pensando en un producto audiovisual que en apenas 25 años se ha convertido en referente dentro de los que el género dramatizado se desempeña. Pasen, pasen. Este es su cuarto. Bueno, realmente es el nuestro, pero yo se lo cedo con gusto. Yo me voy a dormir al de mi hijo Robertico. O no, mira, para que se sientan más cómodos y la cosa sea más riquita, sí, tú sabes, se sientan. Mejor yo salgo, porque puedo salir con Luis, con Fran, con Jorge. Y él feliz como una lombriz, imaginándose su harén completo. Amiguísimas todas. Eso es lo que tú querías, mi amor. Ante una creadora así, solo me resta, desde mi sencillo verbo, aplaudir en nombre de cada cubano y decirle gracias, muchísimas gracias, Elena Palacio, por cada entrega. Santana González, más que dos. Lo adelantamos en nuestra portada. Hoy dedicaremos nuestros 27 minutos a conocer un poco más de cerca la trayectoria de una de las directoras y realizadoras audiovisuales más osadas de nuestra televisión cubana. Así que con muchísimo placer recibimos en nuestra sala de Más que Dos a Elena Palacios Ramel. Nombre completo. Ay, sí, para hacer justicia. Bienvenida. Sí. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte, y ya tienes casi 20 años de trabajo en la televisión cubana. Exactamente. Así como directora y guionista, diríamos, Ajá. más precisamente. Un poquito más como guionista. Digamos, Sí. 22 años escribiendo, más o menos. Ajá, allá vamos. Pero primero, como directora, ¿cuál fue tu primer trabajo, Elena? Un cuento que yo misma me versioné de Woody Allen, el experimento del profesor Mugercia, un cuento que hice con Michael Iscue, que siguió haciendo, ya se hizo amigo para siempre, y un cuento que me abrió las puertas de la UNIAC, me supuso un montón de premios interesantes en aquel entonces, me presentó como directora y, en fin, lo quiero muchísimo, a pesar de que ahora lo miro y lo siento ingenuo, lo siento, no se parece en nada a la directora que soy ahora. Es un cuento que yo mantengo ahí, pero que a veces no me gustaría ni ver, porque en mi estilo como directora ha evolucionado muchísimo en estos 20 años. Pero él está ahí y narrativamente, eso sí es curioso, sí sigo siendo yo. Yo he vuelto a Woody Allen cada cierto tiempo, por ejemplo, en Humor a Primera Vista, que es un espacio que nosotros hemos hecho con varios espacios en el tiempo, lo hicimos en el Canal Habana primero, y lo hicimos el año pasado y el antes pasado. Yo he vuelto a Woody Allen con algunas cosas. Yo misma este año, este último paquete, hice El oficio más antiguo, un cuentecito simpatiquísimo sobre una especie de prostitución intelectualizada que hice con Bárbara Marín y Eileen Acosta. Fue una cosa muy divertida. Woody Allen tiene una cosa con la comedia y con captar las ironías de la vida y las
cosas, las contradicciones del ser humano en las que se mete y no puede salir, esa neurosis del ser humano de Occidente, que también se aplica aquí. Y a mí me ha sido muy divertido, muy amable traspolarlo a Cuba. Siempre que he hecho un autor como Woody Allen, siempre lo he puesto en mi contexto. Sí, claro. sí, siempre. Eso lo hago con casi todos los autores a los que me acerco. Yo creo que no recuerdo una vez que haya hecho una adaptación que lo haya puesto que lo haya dejado en el país original. Casi siempre, y eso, bueno, no tiene que ver, pero un poco entronca, ¿no? Casi siempre lo que busco de la literatura o de lo que adapto, lo busco porque pienso que le puede decir algo al cubano de hoy. He pasado por casi todos los espacios que se hacen en mi redacción para la que trabajo, que era el antiguo dramatizado, ahora se llama Grupo Creativo de Ficciones. He estado en lo que la gente mal llama teleplays, que en realidad son telefilmes, son películas para televisión. En realidad, haciéndole honor a lo que decía Tomás Piar, teleplay significa guión para televisión, aunque aquí siempre ha sido muy cómodo decirlo. Y eso es un espacio que nosotros teníamos en una producción bastante buena años atrás, bastante regularizada, en la época en que yo empecé a escribir para este espacio, en la época en que escribí Pompa de Jabón para Charly Medina, o digamos Oxana Intimidad y Puertas para Magda González. En esa época se hacía una producción en nuestra redacción, que es para adultos específicamente, muy grande. Ahí continué yo, ahí me inicié yo también como directora de telefilme. Y es un espacio que yo quiero muchísimo. Las historias originales son difíciles de llevar, de hacer con encanto. Pero también pasé por el espacio del cuento como asesora y por supuesto como directora, pero en el caso de la asesoría, el espacio del cuento es uno de mis preferidos porque yo siempre he tenido una relación con la literatura estrecha. Hace mucho tiempo, no quiero ni decir cuánto, pero en el año 92 yo gané el premio de la Asociación Hermanos Saiz por literatura, con un cuento que se ha antologado varias veces, se llama El amor oscuro, y a mí siempre me ha sido muy fácil escribir y narrar, y entonces al pasar por el espacio del cuento como asesora, me fue muy cómodo manejar los materiales que se movían en ese entonces, como mismo me ha sido muy cómodo enfrentarme a la literatura para mí misma, para versionar o para ser yo misma. Yo creo que la adaptación es uno de los trabajos dramatúrgicos que más yo disfruto. Es uno por eso es que yo te decía que yo cojo un autor y lo pongo en Cuba. Me resulta muy fácil encontrar el núcleo de contenido, el núcleo, el mensaje, y a la vez el estilo del autor, conservarlo y a la vez adaptarlo y ponerlo en las condiciones nuestras y que los personajes sean cubanos como nosotros. Tuve una experiencia bastante larga en el espacio humorístico, que es la experiencia más compleja, curiosamente, porque los humorísticos en nuestra televisión tienen una manera de moverse diferente, tienen muchos ojos arriba, se mueven con otra rapidez, tienen otras necesidades y tienen siempre una cantidad de ojos encima de ellos, esperando muchas cosas, esperando risa, comicidad y esperando también, digamos, reflejo de la realidad, cosas que casi siempre que son muy difíciles de lograr. Yo estuve mucho tiempo en ese espacio, más del que hubiese querido, y no sé, te puedo hablar de experiencias concretas con determinados programas, como en aquel entonces A Otro con ese cuento, por los que me moví. Yo misma, aunque me he movido por los humorísticos a veces, no es fuerte ni preferido. Mis preferidos más bien, si tengo que ver con la comedia, yo prefiero la comedia como género, en cosas cortas como los humor a primera vista, que son estos cuentecitos de 12 minutos que hemos hecho ya en 2 ocasiones, con El Canal Habana y ahora con Cuba Visión, y que son más bien apropiaciones de textos ya establecidos. Pero te tengo que confesar que el humorístico es un género bastante difícil al que yo le tengo miedo, y tampoco, te digo, sinceramente, no es de mis preferidos. Me hablabas del año 92 con el premio de un cuento escrito, pero en el 96 hiciste la asistencia de dirección, tengo entendido, en Mundo Latino, en un audiovisual. Cuéntame. ¿Cómo se saben las cosas? ¿Cómo se saben las cosas? Sí, en 96 ya estaba estudiando en Fanca. Porque eres graduada de Fanca, además eso no lo hemos dicho. Tuve la suerte de
empezar a trabajar en Mundo Latino como asistente de dirección en un documental que tiene una historia propia que no voy a contar, pero para mí fue una experiencia muy buena, era un documental sobre la prostitución en Cuba. Y en los años 90 había toda una situación, ya estábamos saliendo de aquella crisis de los años 90, pero todo eso había potenciado un, digamos, destape de la prostitución con las características de aquel entonces. Y nosotros estábamos en Mundo Latino haciendo un documental sobre la prostitución en Cuba. Fue una experiencia muy interesante porque la persona que lo dirigía, Tato Quiñones, ya difunto, era una persona tan enjundiosa que él no quiso quedarse en el momento actual e hizo toda una investigación sobre lo que había sido el trabajo con la prostitución después del triunfo de la revolución y lo que estaba sucediendo en los años 90. Fuimos atrás, fuimos adelante, investigamos, buscamos antecedentes del fenómeno e incluso en la República y en la colonia. Fue un documental que empezó con la idea de ser un documental de una sola pieza, ¿no? Terminó teniendo 6 capítulos. Entrevistamos a muchísima gente. La verdad, fue para mí una experiencia. Yo estaba muy cerca de la dirección, de la transcripción de entrevistas, de aquel documental, de aquella experiencia tan buena. Yo, por ejemplo, saqué años después, Pompa de Jabón, que es un telefilme que hizo Charly Medina, con el tema de la prostitución que iba al pasado, antes del 59, y a la época en que estaba todo ese boom de las nuevas jineteras en aquel entonces, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó a dirigir? Yo siempre he sido, en mi casa y en mi familia y todos, hemos sido personas cinéfilas. En mi casa siempre se vio mucho cine, fíjate, no tanta televisión, pero había toda una cultura de ver, a mí narrar visualmente siempre me fascinó. Y cuando yo supe que había una posibilidad de ir por ahí, que empecé a descubrir, se estudia aquí, se pasa un curso allá, no sé qué, yo dije que este es mi camino. Y yo tengo que aprender a contar de esta manera. Siempre supe que iba a ser directora, porque a mí me gusta narrar y soy una persona que parezco muy suave, muy simpática, muy graciosa, muy relajada, pero me gusta controlar y me gusta controlar lo que hago, lo que cuento. Y siempre dije, bueno, yo voy a dirigir, voy a controlarlo todo, y así es. Fíjate si es así que ya andando el tiempo, la Elena de los últimos años edita sus propias cosas. ¿Y tus referentes, Elena, cuáles han sido? A los directores y los productos que tienen un trabajo audiovisual cuidado son los que por lo general yo uso de referentes, porque a mí me gusta mucho el trabajo, a mí me gusta contar narrativamente con el trabajo de la fotografía. De hecho, por eso es que yo le doy tanta importancia al director de fotografía, por lo general es una directora que trabaja conmigo, porque yo me apropio de la fotografía para contar cosas, para que me apoyen en la narrativa. Mis guiones no son verbales. Por lo general, yo estoy hablando desde mi experiencia y desde mi estilo. No son verbalistas, mis guiones son una mezcla de textos, y quien ha visto mis cosas lo puede comprobar, y un trabajo con la fotografía que me ayude a crear sensaciones, que me mande mensajes con los que yo no tenga que decirlo todo y que yo pueda crear una atmósfera determinada. También con la música, te vales mucho sí, y te apoyas mucho de la música. Por eso un amigo con el que me encontré no hace mucho que me decía, yo a veces me siento al televisor y aunque cojo una cosa empezada y yo sé si es tuyo o no, por tu estilo, y eso es uno de los elogios que más me han gustado a mí, porque a mí, yo siempre pienso, mi trabajo no tiene que gustarle a todo el mundo. Hay gente que puede pensar, ay, es que ella tiene un tempo así, más europeo, y a mí no me gusta eso. Bueno, es un problema de gusto, imagínate. Pero sí me gusta, que alguien me diga que reconoce mi estilo, o sea, tener una voz, tener un sello. Sí, yo creo que eso es uno de los elogios los mayores que se le puede decir a un director que tiene una voz de autor. Ciertamente, porque tu trabajo es sobre la base del trabajo de autor, de la obra de autor. Eso sí, exacto. Y eso es una de tus características y ahí iba justamente. Recientemente hemos visto Telefonía Celular, Vecinos. Y El Collar fue lo último que se propuso en la televisión cubana de tu autoría como directora. Y eso es lo que te quería preguntar justamente. ¿Cuáles son los elementos que creen que distinguen tus trabajos para decir esto es de Elena Palacios? Chica, mira, es lo que yo me propongo y es obvio que la gente lo recepciona así porque ya lo reconoce. El trabajo fotográfico para mí debe ser cuidado. Debe ser cuidado. En el trabajo fotográfico para mí es básica
importantísima la iluminación, que es el cuidado de los planos, la selección que tú haces de los elementos. Del decorado, de la puesta en escena. Sí, pero yo, ahora te confieso, te voy a decir, por ejemplo, yo no me preocupo tanto cuando voy a grabar por la ambientación general. Ajá. Yo la tengo, pero yo en realidad las voy ubicando según las necesidades de la cámara en ese momento. Me gusta trabajar mis propios guiones, porque me gusta seleccionar las cosas que están en sintonía conmigo, que yo puedo manejar. No me importa el tema, pero tengo que encontrarle algo que vibre en mi misma cuerda. Pero no obstante, a veces uso guiones de otras personas. Por ejemplo, El Collar fue un guión de Altair, que también trabaja conmigo como productora. Y es un cuento de Maupassant que ella versionó. Y yo después, a mí lo que sí me gusta es, y eso ningún guionista se puede poner bravo, porque yo soy guionista de otra gente también y nunca me he puesto bravo, apropiarme del guión de esa persona, ya para apropiarlo a mi puesta, para apropiarlo a mi propio trabajo. Y te digo que nadie se puede poner bravo, yo tampoco me he puesto brava cuando otros directores se han apropiado de mis trabajos, porque yo siempre recuerdo al profe Altunaga, que siempre decía que los guionistas debían aprender pronto, que la película, el guión era la oruga y la película la mariposa, y que el guionista debía entender que no escribe la mariposa. Entonces yo eso lo he tenido claro cuando le he dado un guión a Charlie, a Magda, a cualquiera, y cuando me he apropiado de un guión de otra persona también, que ha sido en contadísimas ocasiones. Creo que lo hice con Altair y lo hice con una historia que a mí me gusta muchísimo y que también me aportó muchas cosas buenas, Satisfacción Garantizada, que lo actuó Yasmín de Armas, un cuento de Asimov. Entonces, ahí sí yo me apropio. Yo respeto, pero también me apropio, hago mis propios cambios. Pero por eso prefiero, también lo editas, también sí, por eso mismo. Pero prefiero yo misma, cuando voy a enfrentarme a algo, a escribirlo yo misma. ¿Crees tú que eres transgresora en tus propuestas televisivas cuando hay temas que siempre son, digamos, tabúes? Ha sido Elena Palacios quien los ha puesto sobre la mesa y ha quitado el velo sobre ese tema. Yo no me considero excesivamente transgresora, pero también yo trabajo en un medio que a veces puede ser un poco conservador, aunque yo considero que el material que nosotros hacemos es un material para adultos y que por lo general sale bastante tarde. Pero bueno, y yo tengo la anécdota... Sale tarde en el horario de programación. Sí, del lado del velo. Un telefilme donde yo cruzo un poco el enfoque de género y la sexualidad femenina y el tema de la pareja también, que la pareja para mí es una fuente inagotable de historias. Y ahí en ese caso, por ejemplo, la cosa de la rutina matrimonial y el aburrimiento matrimonial y la mujer metida en el aburrimiento matrimonial y lo que esa mujer puede fantasear o hacer para salir de eso. Esa conjunción provocó que del lado del velo fue una historia que causó un gran revuelo cuando se estrenó, porque a mucha gente le chocó el enfoque desprejuiciado de la sexualidad femenina, el hecho del autoerotismo, que es algo tan perfectamente normal, y la manera en que estaba, digamos, fotografiado, que lo fotografió una excelente directora de fotografía ya fallecida, con mucha belleza y con mucho cuidado, pero igual era una historia con tintes eróticos y había que tener determinado, digamos, grado de picardía en lo que estaba pasando. El hecho de que además fuese una mujer y no un hombre la que en una situación matrimonial decidiese transgredir la sagrada fidelidad matrimonial le sumó leña al fuego al escándalo en ese entonces, desde el lado del velo, que al final, bueno, salió al aire, la gente lo recuerda. Después se puso en el Festival de Cine, en la muestra esta no competitiva, y a mí me llamó mucho la atención cómo la gente fue a verlo y lo disfrutó muchísimo. Y cuánta gente por la calle se me acercó a mí para hablarme que es verdad, que los matrimonios... Es decir, hay todo un tema con el matrimonio, con el tiempo, con la rutina matrimonial que le llegaba a mucha gente. Y la anécdota más interesante que yo recuerdo de ese entonces fue una señora mayor de 70 y tantos años que llamó al dramático. Y ya casualidad que yo estaba ahí, y me dijo cosas muy bellas y me dijo cuántas cosas no nos pasan así a las mujeres que no decimos. Es decir, saber que yo había conectado con determinadas cosas. Y eso fue, por supuesto, transgresor, porque se supone que las mujeres se supone que si lo hacen no se dice, y el hecho de que la actriz o el personaje fuese el
que violentara todas aquellas cosas sagradas del matrimonio, fue también escandaloso, aparte de, por supuesto, el desnudo. ¿Y qué debe tener entonces un proyecto? O sea, ¿qué no puede faltarle a un proyecto o a una propuesta audiovisual para que tú la propongas, para que tú la pienses, para que la pongas en realización? Que los personajes no sean planos, que los personajes estén inmersos en lo que estamos inmersos todos, que es en un mar de contradicciones que normalmente no se ven. Y eso para mí, apropiarme de eso es interesante. Si yo no siento si no tiene ese centro de interés, por lo general a mí una historia no me atrapa. Si no le va a decir nada a la gente de hoy, por lo general no me atrapa. Y otra cosa es que todas las cosas las que yo me puedo apropiar, que puedan apoyar, por ejemplo, el tema de la mujer, que sí para mí es un norte y es algo en lo que yo sí me preocupo. Yo he cogido guiones, he cogido cuentos, incluso de autores muy prestigiosos como Bradbury y no sé qué, y los he llevado a la pantalla. Y yo he tenido que subvertir determinados mensajes que estaban en el cuento original, porque esos autores, esos hombres de su momento, de su época, de su momento histórico, y ya el enfoque que tenían sobre el género, para mí no era el correcto. Con la vergüenza de quien ha fallado. Como un estudiante que reprueba el examen y debe caminar por la calle con las malas notas expuestas ante todos. Las mujeres nos sentimos culpables de envejecer como si pasada la juventud de la belleza apenas nos quedara que ofrecer. Y debiéramos hacer mutis, salir y dejar espacio a las jóvenes. Cuando ocurren esos inconvenientes o esas contrariedades dentro del proceso productivo, sobre todo en exteriores, cuando se rompe un equipo, cuando se acaba una pipa de agua, cuéntame, ay, Dios porque mío, eso está interesantísimo. Mira, eso fue, lo estamos viendo ahora mismo. En Demonios en la Almohada. En Demonios en la Almohada nosotros lo hicimos en medio de toda aquella situación de la pandemia, en medio del toque de queda, y además yo tenía una historia con noches, y tenía una historia, eran 4 historias dentro de un mismo bloque. Una historia, la de Enrique Bueno y Jenny Soria, transcurría en 2 personas que se encuentran en un carro y están por La Habana de noche. Que la he visto varias veces, por cierto. En medio había toque de queda, no daban permisos para grabar de noche. Y entonces nosotros nos fuimos para Tarará. Es el lugar donde podíamos estar, en un lugar cerrado, grabar de noche en todas las calles internas del lugar. Pero tú sabes que había un toque de queda. Y los carros además tenían que quedarse desde 1 hora, no podían salir hasta otro día. Y nosotros estábamos haciendo escenas de lluvia. Hicimos una escena de lluvia preciosa en la que ellos tenían sexo dentro de un carro, debajo de un puente, y la lluvia caía, todo muy lindo. Y ahí agua, 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 agua. Y después ellos seguían en el carro y seguía lloviendo. Y al final terminaban en un lugar donde se despedían y ya estaba lloviendo. Y las pipas ya llegaron y no se podían ir más. Y habíamos estado gastando agua y agua. Y llegamos y hicimos un plano precioso del carro, las casas, no sé qué, ellos parqueados y la lluvia torrencial. Y cuando fuimos a grabar los planos de los actores dentro del auto, con la ventanilla, la pipa se acabó y no había manera de buscar más agua en ninguna parte. Y entonces mi equipo, que es muy divertido, los que trabajan conmigo saben que se divierten, que trabajamos mucho, pero nos divertimos y todos nos llevamos bien. Y son ocurrentísimos sí, también. Todos cogieron pomos de agua de distintos tamaños, hicieron una cadena, e iban pasándose los pomos de agua y echándolo por el cristal, el más alto, lo echaba por el cristal del actor que le tocara, y esa fue la solución. Entonces, Elena Palacios, nada que ver con las novelas, en su Sí. nada Chica, que ver con el género aventura. Mira, las novelas para mí siempre fueron como un terreno a ver, un género que yo respeto y que no veo mucho incluso como espectadora, pero nunca me llamó la atención. Sin embargo, la Elena actual, esta Elena de hoy, está escribiéndose
una novela, por lo menos la idea es escribir 40, 50 capítulos, vamos a ver cuánto, ya tengo un argumento armado y tengo una estrategia de narrativa para que no sea aburrida, para que no se me pierda, no se me disperse. Porque sí, yo he tenido claro una cosa, yo nunca he hecho una novela, pero siempre pensé que si algún día hago algo así, la voy a escribir yo misma y voy a tener el control también de la historia y de los personajes yo. Y ahora parece que se va a dar esa posibilidad, no es inmediata, no te puedo decir va a ser para tal fecha. Sé que estoy en el proceso de escritura, tenemos más o menos escaleteados 20 capítulos y somos Altair y yo, estamos escribiendo juntas. Y a ver, para mí es muy importante, si voy a coescribir, encontrar una persona que entre en mi misma cuerda y que yo pueda, con la que yo pueda trabajar sin problemas y sin presiones. Después yo cojo las cosas y le doy una unidad estilística. Entonces necesito una persona con la que pueda tener muy buena comunicación y que no haya conflicto de ningún tipo. Y en ese proceso estoy ahora, en un proceso de escritura. No sé si va a ser ni cuándo va a ser, pero sí, lo que sí sé es que cuando sea es mi trabajo, mi proyecto, escrito por mí con mis enfoques. Que eso para mí sí es importante. Gracias por la gentileza de tu tiempo. Gracias a ti. Bueno, pues a ustedes también. Muchísimas gracias por estar conmigo cada domingo a las 7:30 desde el canal educativo para que con la gloria no se olviden las memorias y seamos, junto a nuestro invitado, usted y yo, más que dos.